Señoras, señores, bienvenidos. Buenas tardes. Hoy es lunes y los lunes cada 15 días en Radio Andújar. Tertulia de los lunes, así de sencillo. Alberto Puy, buenas tardes. Buenas tardes. Alfredo Ibarra, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Antonio Sáez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Os veo contentos, os veo... Contento. Nos hemos recuperado de la enfermedad de estas propias de estos días, de constipados, en fin, de esas cosas. Me parece que estamos... Yo tengo la voz tocada, lo digo porque soy el mismo de siempre, pero con la voz un poquito tocada. Miguel, tú no me agraves. Bueno, ¿cómo veis vosotros la situación en este momento? Porque inevitablemente creo yo que no se trata de posicionarse, pero sí de analizar todo lo que tiene que ver con la nueva guerra iniciada en este caso por Estados Unidos e Israel. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Que alguien, yo lo digo, alguien ha metido la pata, se ha excedido y se va a complicar la cosa de una manera increíble. Me da Son mira cosas que pasan, ¿no? O sea, en el sentido de que alguien mete la pata, como bien dice, o se quiere arreglar lo que él cree. El matón del colegio. El matón del colegio, y las cosas pues se pueden distorsionar. Al Kaiser alemán Sí. le preguntaron que cómo había comenzado la Primera Guerra Mundial. Y dice, pues no lo sé. Ya no lo sé. O sea que... Bueno, yo recuerdo que Nostradamus hizo una de sus predicciones famosas, que se iba a acabar el mundo y tal. Dijo una que en este momento se está como consolidando, ¿no? Que es que la Tercera Guerra Mundial se iniciaría en los países árabes. ¿Eso que fue Nostradamus? Nostradamus lo dijo, sí, ¿verdad? Así fue. Es que... Bueno, por resumir un poco, y ya vosotros empezáis a hablar, que yo sabéis que no quiero ser protagonista, sois vosotros los que tenéis que contar vuestras cosas. Si el misil que ha detectado la OTAN, que iba directo a Estambul, o en este caso a Turquía, son 32 países los que tienen que levantarse porque es un país de la OTAN y están obligados por contrato están obligados a activar todo su sistema de defensa, ir a defender, lo mismo que se han puesto a disposición de Chipre, que también está en esas condiciones. Efectivamente, hay que defenderlo, claro. Digáis lo que digáis. En fin, yo lo que pienso es que todo esto se está alarmando desde cuando perdió las elecciones el dichoso Trump, hace 5 años, y entonces está alarmando. Es una venganza, ya él se considera, me voy a vengar porque voy a ser dueño del mundo. Y que está produciendo un cambio totalmente geopolítico y un nuevo orden mundial, en el sentido de su ambición, ¿no? Entonces estamos en manos a nivel mundial de un chalao, de un loco, ¿sabes? Que además está permanentemente en la Casa Blanca con un montón de aduladores, y lo que yo pienso, como Alfredo, que tiene que tener una guardia pretoriana de seguridad, que para qué, ¿no? Porque fijaros que en Estados Unidos han asesinado a presidentes demócratas, cierto, y bastante buenos socialmente, y a candidatos, y a este tío, menos el atentadillo ese con una pistolica de balines que bueno, no el ha otro pasado día nada. también detectaron por lo visto a alguien que iba armado y que iba a entrar a la Casa Blanca. Es que el tema es ese, que está produciendo ese cambio geopolítico, ¿no? Y quiere, aparte del tema de los recursos naturales de esos países donde están, pues quiere también el predominio totalmente de lo que es Estados Unidos con el resto del mundo, ¿no? Quiere el uranio, no solo el petróleo de Irán, sino también su uranio. Lo ha uranio, dicho él. Lo ha y dicho el él. oro, y los metales pesados, todo lo ha dicho claramente. Y entonces tiene además, por tiempo, lo tiene planificado, tocar el tema de Groenlandia, a ver si cómo respira el resto. Ahora el tema de Israel lo estaba amenazando, además está incluso siendo, bueno, pues un poco servilismo también de Netanyahu, de Israel, está los intereses. Tiene que haber algo fuerte detrás, que ni los mismos diputados demócratas de Estados Unidos pues se explican qué es lo que puede haber para que tenga ese vasallaje con Israel, con el objeto de ese cambio en Oriente Medio, ¿no? Luego, yo veo también una debilidad por parte del resto de los países del mundo, sobre todo de Europa. Europa ha demostrado una debilidad. Una debilidad enorme, ¿no? Excepto un poco Macron, el de Francia, pero el resto, menos Pedro Sánchez, que se está erigiendo un poco en el líder mundial, ¿no? Y también con Petro y con Lula, pero fundamentalmente a nivel de europeo, el Pedro Sánchez, y el que está un poco
llevando Bueno, Meloni también ha dicho lo mismo. Meloni también, pero Meloni se ha adherido. se ha adherido, pero está todavía ahí. Entonces, la cuestión es de que yo creo que debe de haber ya una movilización general más fuerte de cuando la guerra de Israel con Palestina, del exterminio a nivel mundial, ¿no? Yo sé que en Estados Unidos, por todas las noticias que tenemos, pues la opinión pública se está movilizando. Ya está habiendo grandes movilizaciones, incluso están surgiendo ya voces de reorganización pues de los demócratas para hacerle frente a este hombre, porque esto es inaudito, ya te digo, esto no ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial con el tema de Hitler. Y todavía más ambicioso, todavía más calculador en este sentido, porque se cree que el mundo, los mercados, es un negocio suyo como empresa. Sí, además él se reunía el otro día en un consejo de guerra o de paz o de no sé qué, era con los empresarios, con los grandes empresarios. Sí, es que los grandes empresarios son los que lo apoyan. Y él son los que le hablaba dan el de negocio y de que esto no es mi el negocio, esto no es negocio, esto sí es negocio. Recuerda que en Gaza, si yo no me equivoco, vosotros me corregís y decir lo contrario, pero yo he oído decir a Trump, por lo menos en la traducción que hacen, que lo que quería hacer es construir en los campos de Gaza, quería construir un gran resort. Un resort, sí. Para que vayan los americanos allí a pasárselo bien. Y daros cuenta como ahora para él posicionarse y que lo apoyen, el hijo del Shah de Persia. Sí, bueno, el Shah de Persia está con él porque es el único que lo puede devolver el trono de su padre, que le fue arrebatado a su padre. Claro, de Reza Pahlavi. Es que Estados Unidos e Israel pusieron o sea, cuando Irán era un país, entre comillas, democrático, no le interesaba ya aquel Estados Unidos imperialista, que siempre lo ha sido, Israel, y pusieron a un personaje como este en un momento determinado, que luego se volvió pues, un autócrata. Sí, el famoso con Khomeini, que además vivía en Nueva York. Y entonces luego lo transportaron allí claro. De Persia, pues lo que está diciendo, que si él vuelve es que él va a ser más negocio. Sí, claro, es lo que él quiere, va a tener uno más negocio, que va a atenderlo. Él está hablando de eso, claro, está hablando de la democracia, está claro. ni de nada. A ver, yo lo veo más complicado. Sí, no porque sea un análisis sencillo que estoy diciendo, que no lo es, ¿no? Sino todo al final tiene más capas, ¿no? Lo primario es pensar que esto es culpa de Trump y culpa del grupo que está alrededor y le da una patada al tablero geopolítico mundial y que es Trump. Y yo no lo veo así. O sea, yo no lo veo así. Trump es el tío que faltaba para rematar esto. Pero esto viene de atrás. Me voy a permitir que haga un pequeño análisis de la situación. Sí, hombre, claro. Arabia Saudí es el gran país que hay allí, digamos, ese gran polo que hay allí. De hecho, el resto de monarquías arábicas son restos, digamos, familias, todo de Arabia Saudí. Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán. Es decir, y son suníes, es decir, que es como una rama dentro del islamismo, ¿no? Y son enemigos desde hace cientos de años de Irán, ¿vale? Pero Irán son chiíes, pero Irán además no son, espero que los escuchantes no entiendan, no son árabes, ¿vale? Son musulmanes como religión, pero no son árabes, son persas, lo cual les une, son persas, lo cual tienen algo que no tiene el resto del mundo musulmán. Y digo bien, no árabe, musulmán. Historia, orgullo, tradición, linaje y sobre todo recursos. Y encima una vinculación que no se habla, y a mí me extraña que no se hable, con Turquía. O sea que hay una fuerte vinculación histórica entre Irán y Turquía, incluso Azerbaiyán. Es decir, el puzzle es muy complicado. Pero está clarísimo que si Trump ha ido allí, primeramente ha sido por ese afán que tiene imperialista a las claras, y en eso me alineo con vosotros, pero también porque goza del apoyo y digamos, de la apertura de puertas que le han dado las monarquías, que no son monarquías, que al final son noblezas tribales que hay en el Golfo de Pérsico. Entonces, eso hay que entenderlo y hay que verlo. Y sobre todo, ¿dónde está el error de esto? El haber pensado que lo de Irán se iba a caer en poco rato, ¿no? En 4 semanas. Claro. A esto se añade otra cuestión. Irán es un país de 90 millones de personas, ¿vale? 4 veces más grande que España.
de una diversidad extraordinaria y que no tiene, vamos a decirle la verdad, no tiene una oposición social al régimen teocrático, machista, dictatorial, islámico. No tiene una oposición, no tiene una oposición. Todo eso Trump lo sabía. O sea, Trump no va allí para de alguna manera meter la democracia. No lo hace por eso. Lo hace por lo que está diciendo claro. nosotros, pero también lo hace de alguna manera porque el caldo de cultivo ya está hecho ahí. De alguna manera, las tensiones que hay en el mundo islámico, que no árabe, ¿vale?, son muy profundas, vienen muy de atrás, y de alguna manera le han permitido atrás de echar para adelante. Que por primera vez Israel y el mundo de Arabia Saudí está de acuerdo para darle la patada a Irán. ¿Qué ha pasado? Que Irán va a decir, ¿dónde vais? No sabéis quiénes somos. Que eso es lo que a mí me extraña. Pero al menos que me extraña de todas las tertulias que yo escucho. Nadie habla de la identidad que tienen los persas, del orgullo que tienen de ser, a pesar de que son más de 15 etnias, que es una barbaridad, pero están súper... Y esta guerra lo que va a hacer es que al final lo van a aglutinar. De hecho ya lo están aglutinando. Es decir, está aglutinando a todas las identidades que hay en Irán. Con esto acabo. Trump ha sido un poco el que ha rematado algo que ya se veía venir. Que evidentemente lo hace un personaje como este, que no está muy en sus cabales, que tiene otros intereses, pues económicos o de lo que sea, ¿vale? Pero sobre todo, a mí lo que me entristece, me apena que el mundo islámico no ha sido capaz de frenar esto, y ahí nos alineamos con Nostradamus, no ha sido de frenar esto, y creo que el mundo islámico es los únicos que van a poder echar esto para atrás. Pero esto es, yo creo que llevas tu razón, pero ese condicionamiento que hay, que tú has puesto con respecto al caldo del cultivo de antes, es lo que aprovecha Trump. Sí, lo que estoy diciendo. No, lo que aprovecha. Pero te quiero decir, la aprovecha porque es el primer eslabón de su cambio geopolítico. Porque después, si triunfa, si se consolida algo ahí de esta guerra, que puede ser larga, pues viene otra escena, que luego va al tema de América Latina. Está claro, va por etapas. Es decir, tú llevas razón en el tema de Oriente Medio y demás, pero está empeñado, además todos los analistas prestigiosos del New York Times, del Washington Post y del Times y demás, coinciden en el aspecto este. Y la cuestión es de que quiere ser, en este caso, el dueño del mundo, en el sentido que hay una serie de aduladores. Pero Juan Antonio, vuelvo mismo antes. Es que esa, que yo estoy de acuerdo contigo, pero esa es, digamos, la reflexión rápida, inmediata. Yo siempre quiero ir muy a allá. ¿Por qué quiere ser el mundo? Porque el patio Tejado de América, y acabo con esto, el patio de América, que es América del Centro, América de Sudamérica, se la hemos cedido a China, se la ha cedido Europa y España, se la ha cedido a China. Entonces, ¿qué está haciendo Trump? Simplemente está trabajando como un empresario avaricioso, ¿vale?, y penetrante y sin cabeza, pero se está aprovechando de la dejación que ha tenido Europa, y totalmente, o sea, ese es el problema. Por eso la cultura occidental europea se ha equivocado. ¿Se ha equivocado? ¿O no se ha equivocado? Antes, lo hemos intentado y no ha funcionado. Pero antes había un equilibrio, se mantenía un equilibrio geopolítico en esa zona y en el mundo. Antes está este presidente. Este lo que ha hecho es... Pero había un equilibrio. Una barbaridad. Excepto hace 20 años. Aquello fue otra barbaridad. Lo que hicieron hace 20 años fue una bestialidad también. Allí mismo. Bueno, ahora, si os parece, dicho esto, todo esto, cada uno con su perspectiva, que además me parece muy interesante, a mí me está sirviendo para documentarme. Tenemos que venirnos a España, ¿no? Porque España se ha agarrado como un clavo ardiendo para evitar la guerra, entrar en guerra, a la legalidad. ¿Cómo veis vosotros eso? Bueno, ¿cómo lo veis? Es decir, hay una ley escrita que es el derecho internacional. Es que ahí lo que iba a hablar con Alberto. La ONU no ha sido ni el Congreso de Estados Unidos ni la ONU. Se puede intervenir, pero es decir, o sea, es que, bueno, porque lo que tú dices, o sea, viene de tiempo y ya de tiempo de hace 20 años y de antes. Pero había cierto consenso en que, bueno, había un derecho internacional por medio. Hay un derecho internacional. Es que hay un derecho internacional por medio, hay unas Naciones Unidas, y eso será las Naciones Unidas, la ONU es que yo soy el dueño del mundo, o sea, es que no tengo que pedirle permiso a nadie. Entonces ese es el problema. Y el papel de España... Ni al Congreso le ha pedido... el Congreso de Estados Unidos.
Sí, pero yo No, insisto, es que, bueno, pero ahí vamos, sí, no, yo pero- doy, o sea, si es que, yo es que creo- si estamos de acuerdo, Eso, si estamos de acuerdo, si el rompemos problema, la baraja. si el problema es ¿y ahora qué hacemos? O sea, Ya. Sí. claro, es que Claro, plantarle cara. A nivel de medidas diplomáticas, es que de todo, ya y vas a decir que económicas. no. Es que nos hemos equivocado. Y ahora de plantar cara ahora mismo es hacer una maniobra en alguien, a ver, que funciona como un empresario. Dice, esto lo quiero y esto lo quiero. Y tengo encima, tengo el ejército más poderoso del mundo. Y encima los países de alrededor no le importa, me están abriendo las puertas, lo tiene todo a favor. Bueno. Y él dice, ¿qué está en contra? Europa, ¿estos de Europa quién son? Bueno, La bueno. ONU, esto. Entonces, ¿cómo se revierte todo eso? Esa es la pregunta que yo me hago. Mira. Hemos analizado las causas. Ahora, ¿cómo revertimos? Ahora tiene un signo de debilidad el Trump también, porque resulta que se le está acabando el armamento y está pidiendo ayuda a la industria armamentista y demás, y eso necesita miles de millones de dólares, si no billones, como han evaluado, ¿no? Entonces, ¿cómo se le plantea la cara? Por lo que está haciendo ahora mismo el tema de la Unión Europea, donde está de vanguardia Pedro Sánchez, en el sentido de Francia, pues ya también se ha añadido, ya se ha unido. incluso la No sé- prima Meloni, no el sé Reino si- Unido. No sé si habéis oído. No sé si Reino habéis Unido. Si acaso el Reino Unido. Si acaso el Reino Unido. Francia. Si acaso. O sea, Os digo, Pedro Sánchez último- lo ha hecho muy bien y yo estoy de acuerdo, y estamos de acuerdo que toda la sociedad española, muy bien, porque no vamos a repetirlo, Y ya la- ocurrió hace 20 y años. luego- Pero evidentemente el peso que tiene Pedro Sánchez a nivel mundial en relación con Stammer o con China o con Smer de Alemania, pues relativo, puede o incluso ser. hasta con el propio Erdogan. Es decir, ahora si Pedro Sánchez es listo y salía con Erdogan, por ahí vamos por buen camino. Por ahí va por buen camino. Si tiene con Stammer, vamos por buen camino. Es decir, si no se queda solo, si habla con Meloni, vamos por buen camino, porque, cuidado, a mí lo de Meloni me sorprende. Meloni ha dicho, pues, bueno, claro, bueno, claro. estás tú, ¿dónde No, vas no tú, está campeón? solo, Pedro ¿Dónde Sánchez vas- no está dónde vas- solo. ¿Dónde vas, Trump? Entonces, Tiene- no podemos, tenemos que un poco Tiene- que se alinee con esos Mira. elementos de Europa. Y además, aparte de esos elementos de Europa, Pedro Sánchez tiene una ventaja, que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos de Estados Unidos están a favor de la posición de España. Pedro Sánchez lo están declarando Bueno, en, eso, en los Juan diarios. Antonio. En la Porque opinión yo pública, tengo Bueno, la eso opinión, no- la opinión pública tiene mucho peso. Bueno, es no, decir, no, eso- que la opinión pública de mi país me diga que no quiero guerra y que tenga que tomar el ejemplo de paz, en este caso de España, que lo dice totalmente Eso es así. subjetivo, De ahora España. mismo- ahora mismo no- Subjetivo no. es todo, en este sentido. La cuestión es además la repercusión económica que va a tener el conflicto porque a un chalao y a un loco como el Netanyahu le dé por reorganizar aquello. Porque fijaros, el tema aquí en España, a los consumidores, el tema de lo que es el combustible, la electricidad, Claro, la ahora alimentación. mismo, pero solo el Es combustible, decir, sino ya la eso, alimentación. O sea, un es tomate un tomate. ya te lo suben porque te dicen que el transporte, que el Bueno, combustible. pero es que nuestro Bueno, empresariado. Bueno, lo que ha dicho ahora mismo el empresariado es una especulación Es un Claro, canallesco, voraz, así es de vergüenza, que al día canallesco. siguiente, que la Claro. invasión no, empezó el sábado Sí, al mediodía sí. y el lunes ya estaba 20 céntimos más cara la gasolina. Sí, Es de y vergüenza. ya subió más. O sea, ahí el Estado... Ya está casi 2 euros. Digo que el dinero es- El Estado debe empezar a plantearse lo de nacionalizar, aunque sea con un 5%, a un tipo de industria estratégica, porque lo que no puede ser aprovecharse del miedo de la gente era pegarle una subida de la gasolina sin ningún tipo de justificación. Nosotros- Por ahora, que dentro, si la guerra va a 4 meses, entonces sí, pero ahora mismo Yo- a una semana, y a eso- 1,80 yo de soy gasolina. partidario. Todavía no ha salido ni no ha esto- salido ni un bidón de petróleo. Es que Yo exactamente, tengo cuando- que decir que el gobierno presentó una ley al Congreso que fue rechazada por Partido Popular, Jun Y ahora la va a presentar otra y vez. Vox, tema precisamente del escudo para que social. no se aprovechara el empresariado El escudo nacional, no se social. aprovechara de las catástrofes, mirando a la MUD, mirando a los trenes, que ya sabéis que costaba un billete de avión 600 euros de Y Madrid-Sevilla, los coches de alquiler. y que un coche de alquiler en vez de 40 euros costaba 400, en fin, la especulación, ¿no? Aquí nos ha pillado con Croacia. Ha dicho que el litro de gasolina no puede costar más de 1,50. Y luego está Y en se el acabó. fondo. Exactamente. Eso es lo que tú decías. Eso es. Y Nacionalizar va o para cuando 2 euros menos- vaya a casa. O regularizar. como con Eh, Telefónica. eso Pero no. si se hubiera aprobado la ley, que es lo mismo que está pasando con hace 2 días que se negaba, no se apoyaba las medidas sociales El que el escudo gobierno social. y ahora está pidiendo, partidos como el Partido Popular, está pidiendo que se adopten mañana. Pero bueno, ¿por qué no lo ha puesto usted la semana pasada? Pero Y aparte, ahora- pero aparte de eso, ha salido la decreto ómnibus, ha lo salido- metemos ahí cosas, también, sí. que ha salido la tampoco- vicepresidenta del gobierno ya diciendo que garantiza ese escudo social. Ha salido ya. Pero es un lío, Y- porque y- ahora y- el camionero tiene que echar gasoil y ya ahora tiene que hacer un papelito para que luego le devuelvan, Sí. si se lo devuelven, en fin, un Sí, lío. un Yo lío. quería deciros
que lo último que ha ocurrido contra Estados Unidos e Inglaterra con Stammer ha sido que Stammer, el gobierno ha decidido apoyar con un acorazado, con un portaaviones. Y Trump ha dicho que ya no hace falta. No hace que ya falta, ya tiene la guerra ganada. La guerra. Que Ya tengo ganada la guerra. se esperaba más de un aliado histórico como vamos, la ha despreciado. Cuando ¿no? Inglaterra, como tú acabas de Y decir, el Reino hace Unido, un por eso momento, lo digo. Inglaterra es que Mira, es la madre. El mayor revés ha sido de Stammer. Lo que pasa es que como le ha echado más narices a atacar a Pedro Sánchez porque, digamos, es una figura más débil para Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero el mayor revés, el enfado lo tenía Claro. con Stammer y con Meloni. El enfado de Trump es con Stammer y con Meloni. Por cosas muy diferentes, Pero pero le pega igual, la bronca sí. a Pedro Sánchez porque Es lo más débil, sí, eres la voz más débil. somos la voz más débil. Hombre, yo lo de Pedro Sánchez, yo me parece que ha sido acertado porque hemos aprendido nuestros errores. La guerra de hace 20 años nos costó que yo se lo cuento a amigos míos que no se acuerdan. Oye, que el meter una guerra nos costó primero un atentado en Casablanca, que nadie se acuerda de esto. No, bueno, primeramente... lo que de siete- Madrid. No, Y los de Madrid. No, Los de pero Madrid. Luego se- empezamos antes. En noviembre de 2023... 7 agentes del CNI, ¿vale? Fueron asesinados en Irak. 7 agentes del CNI fueron asesinados en Irak por insurgentes iraquíes. 7 agentes del CNI que solamente llevaban pistolas, ¿vale? Nadie se acuerda de esas cosas y es bueno que esta Claro. también sirva para eso. Nadie. Un mes después, en diciembre, hubo un atentado en Casablanca. Y 3 meses después hubo un atentado en el 11M, El 11 en tristísimo, Madrid. en Madrid. 11M. Es decir, el empeño de Aznar de meternos en esa tridente entre Portugal, Inglaterra y Estados Unidos para invadir Irak, la famosa, fue El trío de los Azores. fue Sí, sí, una el trío de de- los fue Azores. una desgracia, fue un grandísimo error. Entiendo que Pedro Sánchez Pero dijo, lo más yo grave- no me meto en líos porque es que No. yo sé estas consecuencias por demás verde que lo ha hecho. Pero lo más grave Nada. fue que incluso Aznar, coño, le echaba la culpa a este para ladear el tema El de ya no fue, perder las eso ya elecciones. fue- Eso es ya, vamos, eso es criminal de engañar a la opinión pública. O lo de Casablanca, que ningún medio de comunicación de los que controlaba el gobierno habló que Casablanca fue una represalia por nuestra intervención. Y represalia, en- la represalia más Murieron tangible. 40 personas, ¿eh? Mira, 40 personas, de las cuales 30 españoles. Alberto, que fue... la represalia más tangible fue los atentados de los trenes de Madrid, que fueron 190 y No, sí, tantos sí, muertos, sí, sí, más que el de Casablanca. Y fue una venganza, en este sentido, con respecto a meternos en la guerra. Fue esa. nuestra venganza, insisto. Sí, lo de, pero esa es la más gorda. Ya la más gorda, Y la estamos pagando todavía. Pero esa tiene importancia porque ya Y, venían dos- y eso no lo ha pagado el Partido Popular ni Aznar. Pero Ni había siquiera tres- ha pedido perdón la sociedad española, el Aznar. No, meternos eso en el no, tío no, de las Azores. no, no pido y es que perdón, tiene no pido amiga perdón. también el Tony Blair, Sigue ¿sabes? con la- Laborista, sí. Es que cuando el egocentrismo de Bush, de Blair y del señor Aznar se junta, aquello era una bomba. Aquello es una bomba. Había una razón de fondo que Aznar vio, porque Aznar desde que le pegaron el bombazo en el 1995, él dijo, yo acabo con esta. Yo acabo con esta. Pero tú sabes que eso dicen que es mentira, ¿no? Sí. Bueno, pero él entendió que el sistema, que la tecnología y el apoyo de inteligencia que le podía dar Estados Unidos, él podía, en aquel momento era, todo se declaró, todas las entidades se declararon que eran terroristas, ¿no? Pues mucho, entonces logró meter a ETA. O sea que Estados Unidos no había reconocido a ETA como una organización terrorista de forma clara hasta el año 2000-2001, ¿no? Entonces logró meter a ETA, entonces Aznar se metió en esa línea, es decir, yo me pongo al lado de George Bush, le presto mi apoyo que sea moral y al mismo tiempo obtengo pues inteligencia para poder combatir a ETA. Muy mal asesorado, porque yo creo que fue muy mal asesorado Aznar porque no funcionó aquello. De hecho, ETA todavía siguió 7 o 8 años más matando. Y nos metió en una guerra donde encima fuimos el objetivo de otro grupo terroristas. Yo cito los tres atentados porque es muy importante. El de los agentes del CNI, ¿vale? Los de Porque eran Aznar, militares que murieron asesinados solamente por llevar... Porque no les permitía el acuerdo que tenía... fabricó Dezkayar, que era el presidente del CNI. El acuerdo con Estados Unidos no les permitía llevar armas largas, ¿no? De calibre largo, sino armas cortas. Aquello fue malo de Casablanca y después remate lo del 11M. O sea, que aquello Para fue... participar en aquello cuando no había armas nucleares, cuando no había, Era mentira, todo era una el petróleo. mentira y estamos matando. Yo creo que se mata un niño o se mata una persona. Y, no, las, no hay derecho, y las o sea, contradicciones de Aznar, no veáis. Recibió aquí en España a Muammar Gaddafi, ¿sabes? Le regaló un caballo blanco, Sí, el caballo. y una jarima. En Sevilla estuvo acampado, no vea, y no vea, y al final apoyando la invasión. Que
¿Qué había? ¿Allí armas? No había... Sí, pero contradicciones las tienen todo. Que Pedro Sánchez todavía yo quiero que me explique a mí qué ha pasado con el Sáhara. Si contradicciones las Bueno, las es tienen otra todo. es otra Cuidado, cosa. No, pero también tiene Eso- perfiles pero- eso, ¿eh? no, pero es otra O sea, cosa. El, Es otra el cosa. portazo que se le ha dado Eso- a los saharauis y ese apoyo que le ha dado Eso- a un país que lleva dictatorial razón. y teocrático como es Marruecos. Por Dios que tengo muchos amigos marroquíes, pero ellos también lo dicen. O sea, el pueblo marroquí es un pueblo encantador, trabajador, sensato, y sus dirigentes son dirigentes muy volcados a lo islámico, y encima muy proamericanos. Cuidado también, que digo que no también hay que ver un poner la poco- balanza ahora las dos cosas. Te voy a decir por qué. Porque resulta que yo estoy a favor íntegramente del tema del Sáhara. Y hemos defendido, ya hemos criticado a Pedro Sánchez en ese sentido. Pero ahora la cuestión del debate es mucho más amplia en este sentido. Nosotros hemos presentado para que se nacionalice español o española a toda la gente del Sáhara, del Frente Polisario, que desde entonces, y eso se ha rechazado por ahora, ¿no? Quiero decirte que en este debate no hay que mezclar ahora un poco la Yo churra y lo la digo merina. por las contradicciones, que cada uno, No, como dice contradicciones. Pablo, Cada cada uno tiene uno que cabalga contradicciones. sus contradicciones, Pero ¿no? esa es una Tiene contradicción contradicciones. que en este momento que hay un consenso a nivel de la sociedad en el apoyo al gobierno y a Pedro Sánchez, incluso a nivel europeo, porque está dando ejemplo a los demás dirigentes. El SANA tendrá todo el peso. Ya lo dio cuando Y a, los líderes, y a palestinos. otros Tendrá- líderes morales que ten- tampoco se tendrá- mezclan, que no se mezclan. que no se mezclan o Y que no el de se Alemania, involucran, perdón. El de Alemania y demás, que está muy suave, y incluso él sabe, con todo el poder y toda la estrategia que tiene, pues resulta que ha tenido que salir porque es que él ha dado ejemplo de su humildad, de que España es más humilde, que tiene menos recursos, lo que tú quieras. Sí, pero de hecho son laboristas, si se entiende, casi se entiende. El problema es la Meloni Exactamente. y la Le Pen. Exactamente. Teniendo en cuenta que tiene a Pascal aquí, que está a favor totalmente de toda la guerra. No, que pero haya Meloni guerra. se ha hecho una pragmática, o sea, Sí, se ha hecho una pragmática. O sea, Ha evidentemente dicho, sí, ella solo- ha dicho en su discurso, que y además ha nombrado a Pedro Sánchez, que sigue el ejemplo del presidente español, señor Sánchez, y que ella es cristiana, ella es madre, y que guerra que no. Y que, no. y que ha sufrido un revolcón en las municipales por la Sí. política que estaba llevando en su programa. Entonces, él es inteligente Tan inteligente, de sí. ponerse al lado de su pueblo. Está más claro que el agua. Yo la, ¿no? la clave está en que Pedro Sánchez siga adelante, lo lidere, en eso Sí. creo que estamos de acuerdo. Tire hacia, insisto, creo que Erdogan tiene un papel fundamental en Sí que esto. lo tiene, sí. Fundamental, no se nombra, y lo cual a lo mejor es bueno, fundamental en este papel. Y con Stammer y con Metz, porque Metz, el canciller alemán, sabes que también tiene unas muy buenas relaciones con Erdogan, porque bueno, hay cerca de 6 ahora millones de está- turcos en Alemania, En Alemania, y sí. hay un papel, digamos, y un Pero el sustrato canciller alemán es que ha social dado una también muestra importante. muy... No, Entonces- están Sí, todavía muy blando. Muy están blando. blandos por el tema de los, Muy la blando. cuestión Por de los Israel. judíos, Por por el Israel. tema de los Bueno, judíos. si lo del canciller alemán ha sido lo del presidente de la OTAN, secretario de la OTAN. Bueno, ha ahora sido- eso está- ha sido vergonzoso. Es un tema de fondo. Ahora, ¿qué Ha pasa sido con la OTAN? vergonzoso. Atacan, hay un misil en Turquía o en Chipre o lo que sea, y hay que defender. Entonces, la contradicción ahí se va a ver también las contradicciones del amigo Trump. A ver qué lo que Y quiere. luego que ha sembrado una atmósfera geopolítica muy caliente y muy sensible, que y cualquier cosa es que Y esto se veía no, venir. hay que y- pensarlo, ¿no? y Pero es que es- nos puede volcar a una hecatombe. Y además- ¿no? Yo sigo pensando, insisto, por lo que voy leyendo, que el reino de Alawita, el reino de Arabia Saudí, está muy contento con lo que está haciendo. Y el tema va ahí, en el momento que... A ver, los que están más pegados, Bahrein y... Bueno, Kuwait está ya en el cogollo. Sí. Bahrein está ahí, Qatar, es decir, los tres países están más cerca de Irán. Ya mismo, bueno, y Emiratos Árabes Unidos, que es donde está Dubái y Doha. Cuando se habla de Dubái y Doha, son grandes ciudades dentro de Emiratos Árabes Unidos. Yo creo que el final puede venir de que esos 4 o 5 países digan, hasta aquí hemos llegado. Trump, para allá. Para allá. Yo creo que tiene que llegar de ahí. Porque Tiene ya, que venir de ahí, porque... y si no va a ser difícil. Y Bueno. de la presión que haga Pero Pero Erdogan. Trump es que, o sea, que estaba diciendo, no, yo es que tengo que buscar el presidente, mi presidente de allí, de Irán. Yo tengo que buscar... O sea, estamos hablando de... Eso no puede luego voy a ser ir por Cuba, y luego imponer- voy a ir por no sé dónde. O sea, no se puede ir así. Y el paso de. Estamos en contra de lo que está pasando en Irán. Yo creo que todo lo que y- estamos en la mesa de como el devenir que tenía Irán pero lo que volvemos a decir es que las cosas si rompemos la baraja y aquí Hay un cada derecho cual- internacional. De todas maneras, a mí me ha preocupado lo que la von der Leyen, que es la secretaria de la Unión Europea. ha dicho hoy en unas declaraciones delante del público, con un micrófono delante, ¿no? Que un régimen que de alguna manera decía, mata a sus ciudadanos,
no se merece ni una lágrima. Hay que tener cuidado. Pero Que luego está- el gran desconocimiento de lo que estamos hablando, de que Irán es que Irán tiene el inicio de la civilización está allí. Si Sí, es que Sí, de verdad. Pero son- también son- que estaba en Irak, Claro. con Damasco. Sí, pero Irak sí era un. A ver, es que esto es importante. Si veis los mapas de Arabia Saudí, Irak son líneas rectas. Irán ya no es una línea recta. Irán es un país antiguo, de alguna manera. Irak fue al final los restos de lo que después de la posguerra se dividió entre Siria, Líbano, Irak, Jordania, lo que los países Francia e Inglaterra decidieron dividir de los países árabes. Irán no hubo que dividir nada. Irán ya era un gran país. Es decir, voy por lo que he comentado antes. La torpeza de Trump, la torpeza de Netanyahu, la torpeza de los países árabes suníes que han apoyado esta entrada ahí a bombazo, no le daba a ellos para pensar que Irán iba a defenderse, que iba a aglutinarse, de que iba a sentirse orgulloso de su historia. Yo lo veía claro, digo, no, Irán no se va a hundir ni de... No, ni ni mucho de- menos. ni de- ni de- Además ni tiene de- su ni de- guardia ni de- Netanyahu que decía que era de una semana, ¿sabes? Incluso hasta Netanyahu una semana. la oposición se va a creer patriótica, hasta la oposición Está va a claro. apostar para defender su Está país. claro. Así que esa es la torpeza que yo entiendo. pero joder. Irán De todas además maneras, tiene- hay una torpeza previa a todo esto. Parece mentira que un país que, como tú dices, donde se inició la historia prácticamente, esté todavía en los inicios de la historia. Sí. Porque como viven, yo no sé si los ciudadanos serán felices, me temo mucho que no. Porque las mujeres, por ejemplo, no son nada. Además se ha aprobado una ley ya un poco antes de empezar la Totalmente. guerra en las que no representaban nada. El marido tiene todo el derecho de ella de pegarle, de hacerle, de obligarle a lo que le dé la real de Una la gana. democracia que Y eso es vive retrógrado en el mundo. 100%. Sí, Eso sí. es volver a los tiempos de las Tiempo. cavernas. Vamos. Exactamente. Claro, pero ahora Era- caen bombas, ese mensaje un mensaje bien elaborado, un relato bien elaborado, una narrativa bien expuesta, puede hacer ver. No, lo va a hacer, lo va a puede hacer. ver, ¿os dais cuenta los que os quieren salvar? Sí, O están exacto, echando sí. bombas, Yo están estoy de matando a acuerdo nuestras niñas. contigo, yo estoy de Ese es un acuerdo poco el contigo. error. Es decir, si tú haces ataques quirúrgicos y vas a donde tengas que ir, bueno, no. va. Pero como en la que la población civil está viendo que le está bombardeando el centro de Teherán, Se genera un patriotismo Claro. sin Un patriotismo condiciones. y- Luego discutimos, fíjate, pero ahora no. y los clérigos hacen ahora, Fíjate. los clérigos y los generales Se aprovechan. hacen ahora Hacen un una piña, un pero- relato, sí, una un narrativa relato. y convencen Pero tú a todo el mundo. fíjate que el primer ataque, 160 y tantas niñas, Eso. leche. Entonces eso conjunta un pueblo, eso está más claro. Claro, Y la totalmente. respuesta de Irán también inteligente en el sentido de cerrar el estrecho de Ormán. ¿Sabes? Pero- Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahí Pero a está nivel- cerrado. a nivel Y el militar, único que está no lo respondiendo a entiendo. eso es el de Francia, Francia. que está mandando allí Que va a aviones mandar anfibios un y portaaviones barcos y y todo demás, ¿sabes? Desde el punto de vista militar, no entiendo lo del cierre y mira que me he estado mirando qué se entiende por el cierre del estrecho de Hormuz. Porque si tú cierras el estrecho de Hormuz es porque tienes unidades militares allí. Entonces no se termina de Que no entender. pasen Que- petroleros, lo que no Sí, quiere. pero yo Sí, no es lo pero- que quiere decir. Pero vamos a ver, ¿cómo lo están haciendo? ¿Con qué Logísticamente, logística? ¿cómo lo ¿Cómo lo hacen? están haciendo estando allí Estados Unidos? O sea, Pues sí. yo no termino de Te entender voy a decir por qué. cómo abren y cierran el estrecho. Porque ellos garantizan el paso de China. Y entonces ahí Trump tiene que mirarlo bien. Y está pasando barcos de China, ¿sabes? Y Sí, barcos pero- además que son independientes, que Yo alquilan las navieras. yo recuerdo, y lo cuento como una anécdota, lo vivimos con preocupación, ¿no? Uno de los viajes que yo hice a la zona esta de conflicto ahora, cuando todavía no estaba en conflicto, pero fue justo la guerra de Irak, con el Saddam. Ya verás. Entonces íbamos como 250 compañeros, cosas de motor, ¿no? Y íbamos todos a dormir en un hotel que está justo al lado del campo de la ONU, de los cascos azules, que es justo en Aqaba, en Egipto. Estábamos allí todos y entonces la organización decidió que la cosa estaba tan complicada porque se oían las bombas y se veía pasar los tomahawks, que yo por ahí, ¿cómo se llama eso? ¿no? Nos llevaron en un barco al Mar Rojo y nos pusieron Madre en el mía. centro. Y estuvimos toda la noche viendo pasar los cohetes, los misiles que se mandaban tanto la zona de los Emiratos, que lo teníamos a la derecha, a la izquierda teníamos Egipto, nosotros mirando de frente a Jordania, y veíamos pasar aquello y las bombas. No veas, no veas. Pasamos una noche en vela todo. Los misiles Tomahawk, eso no veas. La dije, eso impone que... Que veíamos pasar, iluminados pasamos. Una de las derivaciones de la guerra, además que atrás, yo creo que hay el cerebro con eso, es el tema de asustar a los países miembros de la OTAN
para que eleven el porcentaje El porcentaje de de gasto militar. el gasto Y ahí la Claro. inversión que tiene es fundamentalmente a Sánchez. No a nadie, a Sánchez, que es verdad, será muy débil, será España más chica, no tendrá menos recursos, pero es que dos cojones ha plantado cara de que no se sube el 5%, que estamos cumpliendo con el 2 y pico en otras cuestiones que no las contabilizan, ¿no? Entonces esa es la grandeza que tiene ahora mismo a nivel mundial. Ve que el 2% para España. nosotros sería perder una parte enorme de lo que todavía Ya, podemos decir que es el Del estado de bienestar, que está más Eso- claro que el agua. Yo en el fondo creo que a Trump metiéndote un poco en la mente de un tipo como un Trump. melagómano. va a ser difícil. Sí, no, pero metiendo, yo creo que a Trump le gusta la actitud de Pedro Sánchez. O sea, el que le eche, la expresión coloquial, que le eche Sí, huevo, ¿no? sí, Que le eche huevo. Yo creo que es un tío como Trump que va siempre sobrado y que diciendo y que está muy pagado de sí mismo, que él entiende que está de presidente porque tiene todos los méritos para ser Todos los presidente. méritos. Sí, eso sí, eso lo tiene claro. Y todo. Que haya un tipo de que le eche Que te haga así. y que le- Un dedo sí, meñique. sí, dedo sí, meñique. no, pero tiene gestos, digo, creo que a Pedro Sánchez le pega la luna, pero al mismo tiempo está diciendo adentro, oye, me está echando huevo el tío este, me cae bien ese tío, o sea, porque así funciona. Así funciona Sí, esto un sí, poco esa gente. estos Sí, chuletes, sí, los estos chulos de americanos, clase, los chulos los de chulos de clase, colegio, ¿sabes? sí. Oye, me estoy echando. Creo que en el fondo le queda simpático esa actitud de Que Pedro no le hace Sánchez como hace la X, de- ¿no? claro, Zelensky. que no le está haciendo la pelota, pues no me está haciendo, pues no que no me está haciendo la pelota este tío. Entonces, creo que eso es bueno tener esa política Sí. diplomática de España, que creo que es acertada, Sí. ¿vale? Y creo que bueno, pues debes, a ver, sin que eso suponga ir solo, sino que de alguna manera No. vaya ahora como yo Ah, estoy está diciendo. mucho aliado ya, Eso, hombre. No, no, yo con estoy Meloni, totalmente- con Macron, con Estoy Merkel, totalmente con la convencido. Meloni. con Erdogan, repito. De lo mismo. Erdogan. Repito. O sea, que Erdogan es clave porque es miembro de la OTAN y ha Es persa. sufrido un ataque. Claro, Es es persa que- él es también. persa es también. persa, que tienen ese tiene ese lado relación con persa. ellos. Claro, ¿sabes? con Arabia Saudí no. A ver, lo que extraña es que, siguiendo con el tema, lo que extraña es que los generales, uno de los generales, dijera lo mismo en un telediario, dijera que se habían equivocado atacando los Emiratos y todo eso, y que iban a dejar de mandarle misiles. Sí, pues han Sin seguido, embargo, han seguido. han seguido. Llama la atención, ¿no? Porque Sí, pero porque hay un conflicto de chiíes, de suníes, un conflicto histórico, o sea que es bueno también. Sí, pero hay, sí. Israel, igual que Israel lo ha tenido toda la vida con toda la zona. Quiere el gran Israel, un Israel bíblico y sigue con su forma Estuvo jugando Más me aire- preocupa con lo su del aire Líbano. de grandeza. de grandeza. estuvo sí. Lo del jugando- Líbano me El está gran haciendo- Israel. estuvo ¿Y lo del jugando Líbano qué me dice? Eso es terrible. Oye, Eso es estuvo, terrible. estuvo jugando la selección española femenina allí Sí, en Turquía. y entonces la gente coreaba el tema de España. Pero por lo visto eso es que lo tienen siempre. No era por la guerra. no era lo por la tienen- guerra. No, no. Coreaban, ¿eh? Lo han aclarado y yo estoy, por lo visto, España Cañí lo tienen ellos como un himno de, No veas, como- ¿sabes? que tiene el himno del Real Madrid. Y entonces enarbola la bandera no de España sino de su club. Sí, su club y su y bandera. entonces tararí, tararí, y entonces Y ahí se empieza todo bien. entonces ahora lo han dicho en Turquía el campo de fútbol se alinea Y con lo que, es España y tal, no. lo que es la inteligencia artificial, hay Claro. un vídeo donde Pedro Sánchez le canta una canción a Trump Sí. y las ministras bailando y los ministros tocando la trompeta. Sí. Vamos, gracioso y pega, ¿sabes? Pega. Es terrible lo que estamos hablando, lo del tema del Líbano, así que Israel nuevamente, la torpeza de Hezbollah, ¿no? Nuevamente también. Esa insisto, es otra, esa la torpeza es. de Hezbollah. Eso es. como la de Aparte- Hamas, como la de Hamas. Está claro. A ver, no seas torpe por Hezbollah, tiene- porque si tiene va, sentido si como va a hacer una gente. y te la van a devolver 1000 veces y va a ser la excusa, ya han Ya desplazado está, ya a tiene. 250.000 personas. Ya estaba deseando. Estaban Y en deseando esto- de que Hezbollah Sí, sí, sí. Y, Sí, y él en ha eso, dejado- fijaros todo el conflicto que hay, ¿no? Que hay un conflicto que desde la Segunda Guerra Mundial no ha existido, así. Pues resulta de que pinta la ONU. Eso es lo que nos ¿Qué estamos pinta la dando ONU cuenta. como organismo internacional? ¿Ahora qué? Claro. ¿Sabes? Con lo que, Es decir, está, con lo que estamos- cuesta eso. se está cargando todas las instituciones mundiales. Primero negó más presupuesto para la ONU, para la Organización Mundial de la Salud. No, Está o sea, haciendo de ahí se ha salido. De, la Se ha salido. de lo del Exactamente. cambio climático se ha salido también. Exactamente. Y de la Organización Mundial de la Salud, que era un gran donante, lo primero que hizo es quitarla. Sí. Y demás. Y ahora la ONU que pinta, el Consejo de Seguridad. O sea que, fijaros, Rusia, que tiene su conflicto con Ucrania, está ahí. China, no le interesa meterse ahora en lío,
que también está pasando a ellos internamente su historia, ¿no? Sí, su historia, Entonces, como tú dices, se aprovecha de las circunstancias y le ha pegado una patada al tablero, Pero China- sabiendo lo que hace. ¿Sabes lo que hace? No. Y China tampoco, que China yo creo que al final, a Taiwán le hace algo. Yo sigo pensando que China Taiwán y tiene, Hong Kong. y tiene No ahí se algo. olvide que Hombre, Hong China Kong- está diciendo muy bien Putin, muy bien Trump, pues ahora me va a tocar a mí. Ahora me Yo toca no a mí, sé, sí. yo no Conforme sé. está la Pero cosa, ya está- lo has dicho. pero ya está lo has dicho prudente. Pero que está Taiwán ya está... Hong Kong y Taiwán. Lo que pasa es que Hong Hong Kong Kong, y Hong Kong no lo ellos conozco. se están yendo a los gerifaltes de China, se están yendo a vivir a Hong Kong porque allí se vive. Aquellos que no tienen nada que ver. Pero yo el peligro no lo veo en China, que están prudentes. Yo lo veo más bien en Vietnam del Norte, que además ha ofrecido, si me piden los iraníes, le mando un misil y se borran del mapa. Sí, sí, está. O sea que ese es el peligroso. Claro, que ahora mismo no se le ha pedido nadie. No me quedo yo en Ese es el peligroso. En ese actor China no- China no- es más prudente porque tiene su historia, tiene mucho que dominar ahí internamente, pero ese es que lo ha dicho taxativamente. Ah, no, ha el de hecho una Corea del Norte. ha hecho- El de Corea del Norte. el Corea Sí, del que ha hecho Norte. Vietnam. Corea del Norte. Eso es loco, No, perdido. no. Ese es Vamos, otro es tramo. que ha dicho, si me lo piden los iraníes, le mando un cohete y se aparecen del mapa. Así Sí, textualmente. sí. Ese no tiene miedo, ese no tiene miedo. No, ese no- No, Ese es el peligroso en este conflicto. Ese es un tramo, se está haciendo un tramo. Te he dicho que era del norte porque está uno con la guerra. Sí, ya. Con las dos guerras. Vietnam. Yo confío que los digamos los pequeños reinos del torno a Arabia Saudí Son los que y, deberían. y Turquía Claro. aprieten por un lado a Irán, por otro a Estados Unidos y bajen porque Y la evidentemente- diplomacia, ahí tiene que trabajar La diplomacia, muchísimo la la diplomacia diplomacia, para Todo el que... trabajo de la diplomacia. Eso es la Totalmente de diplomacia. acuerdo. Exactamente. Eso es lo que tiene que estar trabajando. Y en- Estarán. También que el Irán de alguna manera se aperture un poco, algo tienen que Sí, hacer, ¿no? tiene que hacer. A mí lo Había que un, me... había un cambio, Juan, había un cambio que Brito, digamos el hijo de El Jamenei, hijo de Jamenei. Sí. no es clérigo, es militar. Sí, militar. Lo cual significa que es un jefe de la Guardia De la Guardia Pretoriana. Revolucionaria. Lo cual dice que es Revolucionaria. un pequeño cambio en la posible Sí, dirección. Es decir, la- bueno, sí, sí. a ver, yo lo mismo me da un clérigo que un militar, pero parece que puede ser un pequeño cambio. No sé, sea como sea, tiene que la fecha moverse muy claro. rápido. Yo lo que quería decir es que temo mucho, teniendo en cuenta quién está moviendo las torres de este juego macabro de ajedrez, que pase como pasó en Indochina con una bomba atómica. Claro. Cualquiera se le ocurre. Me da la impresión de que hay mucho loco ahora mismo suelto Y y que- que dice esto lo acabo yo con la bomba atómica. Creo que Y la- estamos y le hablando pega allí la de- bomba atómica. Eso es lo que puede Eso pasar. es lo que yo me temo. Eso, yo lo temo eso también. Que vuele otro Enola Gay y que suelte la atómica allí a ver qué pasa. Ya la haríamos. ¿sabes? Yo creo que hay suficientes contrapesos para que eso no. Sí, hay muchos contrapesos, pero hay un loco. Pero hay escudos. Que yo no sé, tampoco se trata de calificarlo como no sé. Yo de verdad lo que quiero decir es que es un hombre que ha perdido los papeles, que está pidiendo el premio Nobel de la Paz, generando la guerra. Sí. En fin, yo qué sé. Sí, es que él... Y que además te llega y te dice, tú es que eres muy feo, te voy a subir el arancel un 25%. Eso Sí, no lo eso puede es que- hacer eso es un que- presidente una de persona. el un país histrionismo como Estados personal y Unidos. político Pero lo más que que- le está dando al cargo pero lo más- no se ha visto nunca. Que Es que así muchas no. veces Estados Unidos, ha funcionado pues su tradicional imperialismo. De alguna y- manera ha sido un ejemplo. Pero fijaros, de alguna pero manera este ya un es que- ejemplo, en la cuna de la democracia decían, fijaros, lo más peligroso es que está preparando los papeles para eternizarse. Sí. Iba a decir ahora mismo, ¿Sabes? imagináis que lleguen Es que no, elecciones, es que que está- tocan elecciones y le toca perder. No, no, es que ya Ese hombre, es que no se No, va a no, dejar no, está perder. preparando los resortes, a ver si lo consigue hacer eso. No Bueno, sé si- imaginamos no sé en si Estados Unidos. No sé si la Constitución americana permite dos mandatos No, seguidos. no lo permite. No lo permite. No Está, lo está permite. pensando Está cambiando, en ¿eh? cambiar Sí lo puede todo cambiarlo. eso para Él dice, eternizarse. a él le da igual eso. Él se considera, Va a hacer un Putin. si se considera el dueño del mundo, va a ser considerado Parece que Estados Unidos. está un poco enfermo. Que tiene alguna enfermedad. Sí, eso lo han dicho ya varios Varios, sí. medios solventes. Yo creo que está- lo que tiene ganas que se muera y por eso dice está- que Sí, se no, muera. pero de todas maneras yo sigo pensando que lo de Trump no es el personaje, es una manifestación sociológica. Es que vuelvo a decir antes, cuando hablamos de Trump, parece que Trump no. O En sea, América el- llevas mucha razón. En América hay muchos Trump. Muchos, mucho miles, Trump. millones. Y de hecho, todo lo que hay alrededor, Mark Rubio, James Vance, Bueno, Es que hay que estudiar todo eso son perfiles, son halcones de perfiles muy parecidos, encima con 20 o 30 años menos. Cuidado, gente además
que tú ves su currículo y digo, tontos no son. O sea, son tíos bastante listos y con estudios y tu con secretario de Estado no y de veas. éxito empresarial. Es decir, Ultra religioso. claro, y ultra religioso. Lo tienes, Pero esa es la historia. La continuidad de Trump está asegurada, lamentablemente. Pero bueno, el personaje ya que ya disloca todo la maquinaria es Trump. Sí. América, Estados Unidos ha sido y sigue siendo un país que luego tiene la América esa profunda, exactamente. ultra religiosa, ultra conservadora, de algún modo, que viene de la propia, de los primeros que fueron allí eran así. Los ingleses. Los irlandeses y todo irlandeses. que fueron. La madre de Trump es una de ellas. Claro, y personajes que tienen un calado que los tienes allí, o sea, que tú estás y vas a moverte, tú eres un español, ¿no? Tú llegas, Alberto, te contratan allí y vives allí y vas pasando por la casa de al lado y te sale el tío con el rifle y te dice, ¿qué haces mirando mi casa? Te Que te pega un tiro. Que te pegue un tiro. Hay que ver. Yo he tenido la oportunidad de O sea, visitar es que algunos estados. y ese mundo es el que está ahí todavía comparado con el mundo de las grandes ciudades, desarrollo, de las grandes ciudades, de las grandes universitarios, de las grandes universidades. Después tenemos lo de Nueva York, que a todos los sorprende, ¿no? Y en Nueva York, que haya salido un musulmán de alcalde, joven. Y en muchos estados está ganando los demócratas, ¿sabes? Estamos Muchos viendo estados, un estamos poco. viendo. Yo creo que la Se gente, tienen que rearmar. Yo creo que el americano se ha preocupado de verdad por lo que ha votado. Sí, exactamente. La promesa era diferente y entonces aquí ha dado un giro de casi 180 grados, ¿no? En la política, ¿no? Exactamente. No se puede sacar al ejército a la calle para que vaya deteniendo a la gente, matando gente, el ejército. Y muchos de esos Eso en inmigrantes lo han Estados votado. Unidos nunca se ha visto. Nunca se ha visto. Se ha visto algún exceso con un negro propio de algún imbécil que ha cometido un error con un negro y lo ha Sí, matado. porque eso también Pero, está pero muy generalizado, metido. como ha Pero- hecho con la guardia esa, la AI esa. La ICE, sí, la la ICE, ese, amiga. Muchos de los inmigrantes lo han votado. Si ha ganado por eso. Pues por eso. Por eso puede haber una vuelta Los de inmigrantes, la reversión. mayoría de inmigrantes hispanoamericanos son los que han sacado a Trump los adelante. americanos lo han sacado de Sí, porque presidente. son esos también, esos hispanoamericanos que están allí lo mismo, Sí. muy conservadores, muy diositos, muy tal, y que este Y hombre sobre viene todo a- que pensaron en su momento, estamos de acuerdo con este hombre para que ya no vengan más. Aunque Ahora, los míos se No, mueran que todos de sí, hambre, que pero que no míos no vengan más. dentro de este Han año pagado creo, el egoísmo que... dentro de este año creo que son las elecciones de segundo mandato. De Sí, segundo, sí, el Son- segundo vamos a año. ver. los estadounidenses serían los que tienen que sacar Que este tienen, hombre, claro, que sacar este hombre de lo que están haciendo los colaboradores de los estados y con la alcaldía de Nueva York tienen que hacer en esta. Yo estoy convencido de que no. O sea, de verdad. Bueno, que digo que Que deseamos, deberían, que deberían. deseamos deseo. eso, deseamos eso. porque no, claro- porque hay una base sociológica ahí. Es que tremenda, a lo los mejor. republicanos en América son muy importantes, son muy importantes. sí. Yo conozco bastantes estados de Norteamérica, pero conozco más sobre todo la zona de Texas. Y allí hay un americanismo radical que no es una cosa de ultra religioso Sí, y y en Florida lo mismo. y de lo único que le falta es llevar las pistolas, van Llevar las vestidos de pistolas. vaqueros y las banderas por todos sitios, en sus casas, en las puertas, bueno, una cosa, aquello es terrible, ¿no? Sí. Y, en fin, Y los coches adornados con la bandera siempre. Sí, sí, sí. Una Ya os conté parafernalia que no vean. la Son historia de americanos. Paco Fernández, el fotógrafo este que Ah, fue, sí, Paco además Fernández. que fue fotógrafo de Clinton, ¿no? En un momento determinado. Bueno, este Sí. que es de Torre Blasco Pedro, que acaba de morir hace un año y pico. Tenía casa porque él fue el que creó el Centro de Arte Contemporáneo de Boston, estaba allí de Estados Unidos, de profesor, y tenía su casita, alquilada o lo que fuera. Y vinieron los vecinos a decirle que por qué no ponía la bandera de Estados Unidos en su. Sí. En su mira, es que soy español. Ya, Y al día ya. siguiente puso la bandera española. Sí. Y bueno, ¿Para qué? Lo que se ¿para maneó. qué? ¿Sabes? Y bueno, y luego al poco tiempo dice, mira, ya no podía. No podía. Esa presión. Se vino a Granada, que fue el primer rector Sí. el primer decano de Bellas Artes de Granada fue él, ¿no? Se vino a Granada, le dieron, creó la Facultad de Bellas Artes. Porque estaba, pero allí vivía, hombre, que es América desarrollada y él. Además, el Centro de Arte fotografía muy Contem- bonita. No pudo. No podía con No ese- pudo. no podía, Ya- con ya ese- te no voy podía a decir, Y ahora respirar. fijaros lo que hay meneado, ¿no? Bueno, vamos a España. Claro, eso iba Vamos a a ver decir. la respuesta que nos da también, en este caso, a la Ayuso y incluso el Feijóo, sin apoyar al gobierno, incluso haciendo chistes, iros, las mujeres, iros allí a Irán
y ir en minifalda, ir a borracha, o sea, fijaros. Bueno, sí, sin dejar eso de ser cierto, lo pasa que dicho de esa manera lo hace muy pobre, ¿no? Sacado de contexto. Sacado de contexto. Evidentemente estamos en contra. Tú tienes ese mensaje que es real, verdaderamente. Real, la política feminista, pero a lo mejor tienen que mirar también esos sitios, pero no lo puede decir ella y de la manera que no se lo dice y para desacreditar. Y además, en mensaje bien, pero muy mal. víspera del 8 de marzo, para darle por saco, pero y el Feijóo, coño. No, y el Abascal, que no se alinean con el gobierno en este sentido. Es que además sería inteligente. Inteligente. Sí, hombre, Porque patriota. desarma políticamente ese halo, vamos a decir, electoralista que ellos creen que puede tener Pedro Sánchez, que puede haberlo tenido no a la guerra, y decir, no, estamos aquí nosotros también, o sea, que ya somos todos. Claro. El desconocimiento que tiene yo creo que está siendo torpe en ese sentido, Feijóo. Es que España somos siempre lo de... El PP andaluz, algo he escuchado yo que son más tibios, ¿no? Han dicho, bueno... Es más moderado. Es más moderado. Pero quien manda a nivel de discurso global es el Ayuso y es... Fíjate que si estará preparado o mal aconsejado, que dice que tiene que pasar por el Congreso el tema del permiso para la fragata que han mandado a Chile. Sí, bueno, si la pero, fragata... hombre, además, si la fragata estaba allí cerca. Sí, claro, pero aparte que no tiene que pedir cuando permiso. Dijo también Feijóo que estaban los derechos humanos por encima de, bueno, eso sí una del derecho metedura de internacional. Eso sí una metedura de primeramente, pata. ¿qué estás diciendo? ¿No? Y segundo, Bueno, o sea, que hay que matar a Feijóo, lo que estamos hablando. Española, Estamos en contra de lo de la mujer y de todo eso. Pero que no estamos en que... Y segundo, que es que el derecho internacional tiene tres patas y no son los derechos humanos. Claro. El PP tiene una hoja de ruta muy clara que es el antisanchismo, ¿no? Que ya me gustaría a mí que se acompañase de otra hoja de ruta. Por ¿no? supuesto, tiene que tenerla. Para que toda la sociedad Pero si es que sepamos lo que va a hacer el PP. Tenemos que tener una gobierne, posición ¿no? buena y son partidos gobernantes. Exactamente. Pero si todo es anti-Sánchez, cuando hay un momento que lo que hace Sánchez resulta que todo el mundo lo ve bien, pues no seas tonto, no vayas a Sánchez, ponte del lado de Sánchez, más que nada para que políticamente... Con tu lectura. Claro, con tu lectura, pero ponte del lado. Yo incluso he escrito en las redes que el PP, que siempre se ha significado por querer ser un partido centrista, de derecho, centro-derecha, no se merece esos dirigentes. Que un partido tiene que ser de corte europeo, corte demócrata, y apoyar a su gobierno en las cosas que lleve razón. Si no las lleva, pues lo machaca de fiscalidad con solvencia. El PP no se ha dado cuenta de que hay un voto de Ciudadanos que se fue de Ciudadanos, que no sabemos dónde está, si está la abstención, quizá un poquito en Vox, pero que son aproximadamente 700.000, 800.000 votos que están ahí, y tú esos 800.000 votos que estuvieron en Ciudadanos, que eran votos de liberales, de centro, un poquito de conservador, tienes que recuperarlo de alguna manera, y tienes eso lo que tú estás diciendo, si quieres de alguna manera ser una opción de gobierno, más allá de que estamos esperando que nos diga cuál va el programa electoral del PP, que no lo sabemos. Si la opción mayoritaria de izquierda del Partido Socialista, tiene que haber una opción mayoritaria de centro-derecha, democrática, solvente, que dé alternativa, que fiscalice con responsabilidad al gobierno. Por supuesto que pero no, no al contrario, siempre, con cosas que no son alternativas. Tienes que tenerlo. El otro día cometió, tienes que ir con propuestas. El otro día cometió en el control del gobierno el Feijóo una metedura de pata diciendo que, hombre, en este caso el gobierno mira más los intereses del país que del Partido Socialista. Claro, toda la bancada de la izquierda se echa a reír. Una metedura de pata. Pues por supuesto. Yo lo digo así públicamente. PP no se merece ese dirigente. Tiene que tener gente más valiosa, más preparada, más política. Ha estado gobernando en Galicia, pues como se le ha antojado. Allí nadie le ha replicado. Pero tú eres un hombre que quiere ser hombre de Estado y presidente del gobierno. No da la talla. Eso le va a dar mucho a Sánchez en las elecciones generales. Ya lo veréis. Yo creo que al final, no sé si será en este golpe o más adelante, al final el PP va a tener que tirar por perfiles como Moreno Bonilla o como el González Meirá, el de Murcia, perfiles más o menos... Hombre, Moreno Bonilla el que está más encarrilado ¿no? Que son más que se pueden corte, identificar del centro o un centro conservador, se corte de gente más moderada. Como no se dé cuenta de eso, no van a gobernar. Y además es que a nivel nacional, eso seguro. Están haciendo lo que vos quieres. Claro. Y volvemos a lo mismo siempre. Y para el original tienes vos. La copia, coge el original. Coge el original, que es vos. Está más claro que el agua. También es cierto que el PSOE de la izquierda también algunas veces tiene que moderar un poco el lenguaje. O sea, no puede ser la oposición de la oposición. Por eso también genera un fuego cruzado que muchas veces nos cansa, que ya lo he dicho yo en esta mesa, ¿no? Que también nos cansa a los que podemos tener una visión ya de la política más sosegada, ¿no? Más tranquila, aunque nos guste, ¿no?
hablar de la misma. Creo que también es importante que el PSOE bueno, también se relaje, que de alguna manera cascabelío, que lo que tú hables ya está perdido. Es decir, no vaya también entrando al trapo de todo lo que le ponga Miguel Tellado por delante o el Ayuso o lo otro. Que él siga trabajando, gestionando y que los ciudadanos vayamos valorando lo que está bien, lo que está mal, pero que no haya una continua rifirrafe. El gobierno lleva unos meses. Eso cansa también, ¿no? El gobierno lleva unos meses que ha girado, se ha dado cuenta de eso. Ha frenado un poquito, sí, ha frenado. Y entonces, si ves las respuestas elegantes, política, con profundidad de Pedro Sánchez en la réplica a Feijóo, y se ve la réplica de los ministros, las ministras de Exteriores, de Justicia e incluso en Marlaska, pues no entran en el trapo, dan su argumento. Claro, es que ¿Sí lo has visto? La ciudadanía quiere un gobierno que no esté erizado, ni arisco, ni enfadado continuamente. Quiere un gobierno pues ya está más o menos tranquilo y que si acierta o se equivoca, pues ya te iríamos votando en función de los aciertos. No, claro, no porque genera, por ejemplo, lo de Óscar Puente, que ahora está más flojito porque lo de Rente le persigue pero el perfil de Óscar Puente es bueno que se haya moderado también, ¿sabes? A mí particularmente me parece bien que se haya moderado. No tenemos que ir. Venga, ¿Ya? Y quería decirle a ustedes, señoras y señores, que personalmente estoy muy satisfecho porque el hecho de que coincidamos todos en lo mismo, en lo fundamental, en lo básico, en aquello que es el núcleo, en no la guerra, pues tranquiliza un poco a este que cada 15 días se convierte en moderador de 3 personas que nos documentan muchísimo y que nos hacen muy felices porque lo pasamos muy bien con vosotros. Soy una gente excepcional. Aprendemos mucho. Y el medio que nos escucha, y eso pues hace que se escuche la voz esa, que es importante. Si no existe el medio, no existimos nosotros. Aquí estamos nosotros, para eso. Gracias, Alberto, Antonio, Alfredo. Gracias a vosotros. Gracias a nuestro compañero Antonio Gadota, que estuvo en el control, y sobre todo a ustedes, señoras y señores. Gracias y hasta dentro de 15 días. Si Dios quiere. ¿Qué hacemos?